El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados presenta Investigación en Primera Persona. Un lugar para conversar con los hombres y mujeres de ciencia. Iniciamos. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes nuevamente en una emisión más de este espacio dedicado a la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Como siempre te saluda tu amigo Efrén Díaz Millán, tu divulgador de confianza, y en esta ocasión te estoy recibiendo con una melodía que ya tiene sus años, que fue el soundtrack de la película Gattaca, que fue lanzada en 1997 y que desarrolla la temática de la ingeniería genética y ha sido calificada como una de las mejores cintas de ciencia ficción por muchos investigadores. ¿Y para qué te ponemos este telón de fondo? Porque tenemos el honor de tener en el estudio al doctor Alfredo Herrera Estrella. Él es el nuevo director de la Unidad de Genómica Avanzada, Langevio, del CIMBESTAB. Y él es doctor por la Universidad Estatal de Gante en Bélgica, además de una trayectoria científica muy importante. Doctor, qué gusto tenerlo aquí. Un gusto es mío, por favor, cuando quieren estar con nosotros, tienen las puertas abiertas y un gran saludo a nuestro auditorio. Pues claro que sí, doctor. Y para empezar abriendo el tema, lo que le quiero preguntar, ¿qué es y qué hace UGA Langevio? Bueno, la UGA... actualmente, Langevio, conocido así anteriormente, se dedica a estudiar la biodiversidad que existe en México. Eso porque este país tiene una gran riqueza biológica, tanto en animales como en plantas, no se diga en microorganismos. Y la idea principal de hacer estos estudios es buscar el aprovechamiento de esa biodiversidad, es darle un valor agregado a todo ese potencial enorme que tiene nuestro país en términos de diversidad biológica. Oiga, doctor, y háblenos un poquito de números, es decir, ¿cuántos investigadores tiene? ¿Qué cantidad de estudiantes, ya sea de maestría, de doctorado o postdoctorantes tiene? Bueno, actualmente contamos ya con 22 investigadores, 3 de ellos son catedráticos CONACYT que se incorporaron a la Unidad de Genómica Avanzada. Tenemos aproximadamente 120 estudiantes ya con nosotros, de 2 posgrados distintos, uno que ya se conoce mucho en nuestro país, que es el doctorado y la maestría en biotecnología de plantas, y uno más reciente que pretende ser más innovador, que es el doctorado y maestría en biología integrativa. Doctor, ¿cuáles son los retos administrativos y a veces hasta políticos que enfrenta una unidad de investigación tan importante como esta? Bueno, yo creo que como el resto de las instituciones de investigación en el país, uno de los principales retos es las restricciones presupuestales que hay actualmente para sustentar la ciencia y la tecnología en nuestro país. Por otro lado, bueno, pues siempre abrirse paso a nivel internacional es quizás uno de los retos más grandes que tenemos. Y en cuanto a las restricciones presupuestales, bueno, pues desafortunadamente nuestro país ha sufrido de esto y parece que vamos sufriendo cada vez más en el área científica. De hecho, hace poco hubo algunos eventos interesantes en este sentido de detener algunas acciones del propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que apoyan a la ciencia por razones, digamos, un poco complejo de entender. Sí. Oiga, doctor, pero además de estos, no sé si pequeños obstáculos, cada día esta unidad de genómica Langevio está haciendo más con poco porque tienen unos éxitos increíbles, doctor. Bueno, afortunadamente sí, hemos tenido la capacidad de hacer las cosas que nos hemos propuesto hasta ahora. Esperamos poder hacer más cosas en el futuro, pero el reto nunca se acaba. Yo creo que somos considerados a nivel internacional como una institución muy interesante. Sabemos que nos observan en los países desarrollados como en Alemania, en Estados Unidos, tienen buen concepto de nosotros. Pero lo que queremos al final del día es
ser competitivos con las mejores universidades o los mejores institutos de investigación que hay en el mundo. Y eso es un reto bastante grande, principalmente considerando las restricciones presupuestales que se puede tener en nuestro país. Oiga, doctor, ¿y cómo se logra esta gran competitividad? Porque, bueno, ya esta unidad de genómica avanzada ya es referente a nivel internacional y, bueno, y son la punta de lanza para toda Latinoamérica. Bueno, yo creo que algo que es muy importante siempre es esa búsqueda de la excelencia, que afortunadamente hemos contado con elementos por demás valiosos dentro de nuestros investigadores y dentro de nuestra propia administración, que nos permiten trabajar fácilmente, dedicarnos a lo que debemos dedicarnos. Pero las metas yo creo que son el punto principal, o sea, a dónde apuntas es lo más importante y no perderlo de vista. Hemos también implementado cosas novedosas para el país, ¿no? Como evaluaciones externas a decisión propia de la unidad, lo cual nos da una guía también, no solo nos ayuda en términos de que nos conozcan internacionalmente, sino que nos da una guía de cómo lo estamos haciendo, qué podemos mejorar y a veces incluso hacia dónde debemos de movernos. Esto yo creo que es fundamental para cualquier institución de prestigio en el país y en el mundo. Muy rápidamente, doctor, ¿en qué consiste esas evaluaciones que ustedes mismos se proponen? Bueno, lo que hemos hecho es tomar una serie de parámetros y de indicadores que se utilizan a nivel internacional para evaluar el desempeño científico de las más prestigiadas instituciones, pero además invitamos a un comité de expertos internacional del más alto calibre y también nacionales del más alto calibre a que ellos nos den su opinión sobre cómo estamos haciendo las cosas. Eso ya lo hemos hecho en el pasado para la parte científica de la unidad y a principios del año próximo esperamos tener una nueva evaluación de este tipo, donde además ahora vamos a incluir una evaluación de todos los aspectos de la unidad, la parte administrativa, que todos los elementos que laboran en la unidad sean calificados y sean reconocidos por su labor, desde la persona que hace el aseo hasta el más destacado de nuestros investigadores. Oiga, doctor, ¿y ustedes con estas evaluaciones establecen algún tipo de certificación? No, en realidad eso no existe, ¿no? No lo manejamos nosotros, pero lo más importante es que nos da una buena idea de quiénes somos y también que la gente que viene a evaluarnos pues les dice fuera del país lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Oiga, doctor, esta unidad debe de tener contacto y convenios, colaboraciones con diversas instituciones similares en el mundo. Aproximadamente, ¿con quién están ustedes teniendo estas interacciones? Bueno, estamos teniendo interacciones muy importantes con los Estados Unidos, con universidades muy prestigiadas como Penn State, con la University of Georgia. También estamos trabajando de manera conjunta con el Instituto Tecnológico más importante de Alemania, que sería como el de Massachusetts, ¿sí?, en Estados Unidos, la versión alemana. Y estamos trabajando actualmente con el Reino Unido y con el Laboratorio de Biología Molecular Europeo, con proyectos muy importantes para promover algunos aspectos científicos como es la bioinformática a nivel de toda América Latina. Estos son apoyos importantes y eso también es parte del éxito que hemos tenido, en que a pesar de que dentro del país no haya suficientes recursos, pues los traemos de otros lados. Oiga, doctor, y vamos a pasar a una parte que a mí me gusta mucho, los grandes éxitos o las áreas más emblemáticas de esta unidad. Recuerdo alguna que fue con el que empezó el boom de la investigación de frontera y de calidad, que fue el genoma del maíz, doctor. El genoma de maíz, efectivamente. Un poquito más al micrófono. Gracias, doctor. Efectivamente, el genoma del maíz fue uno de nuestros primeros proyectos ya como una unidad independiente o como Laboratorio Nacional de Genómica, ¿sí?, para la Biodiversidad, que fue un reto muy importante, bien recibido por la comunidad científica internacional y en el cual seguimos desarrollando varios aspectos sobre el tema de maíz. Ese es el primero, pero ahora
pues hemos tenido algunos otros, ¿no? Algunos Sí. que ya hemos platicado anteriormente. Sí, bueno, y tenemos y tiene usted mucho que ver en ese del frijol, por El ejemplo. frijol, la secuenciación del genoma del frijol, que actualmente estamos secuenciando otra especie relacionada al frijol, todo su genoma completo, y estamos estableciendo un nuevo proyecto en conjunto con Zagarpa para dilucidar el genoma de muchas especies interesantes para nuestro país de importancia ya sea económica o social. Entre ellos podemos mencionar el aguacate, Sí. el agave, la vainilla, el chile. Vamos a trabajar muy fuerte en eso en los próximos años para brindarle herramientas a los mejoradores que puedan acelerar sus procesos de mejora utilizando elementos de biología molecular, marcadores les llamamos nosotros, pero también para poder identificar nuevas variedades cuando se generan, lo cual va a entrar dentro de las normas en un tiempo, digamos, corto. Digamos que no se quedan nada más en la parte, digamos, teórica de los artículos científicos, sino que tienen una aplicación directa, ya sea para la agroindustria. Exactamente. Creo que mucha gente nos conoce a nivel internacional, principalmente por los éxitos de la ciencia fundamental, el conocimiento per se que hemos podido lograr, pero que la sociedad espera todavía de los científicos que les demos algo, ¿no? Y yo creo que esa es una misión que nos habíamos quedado un poquito detrás y que ahora estamos trabajando muy fuerte en esa dirección para poder darle algo a la sociedad que el ciudadano común sienta que de veras estamos ayudando los científicos al desarrollo de nuestro país. Así es, doctor. Y bueno, otro de los temas, y ese ya es muy reciente, muy calientito, fue, y que tuvo repercusión a nivel nacional e internacional, fue el genoma del ajolote con el doctor Alfredo Cruz, que tuvo esa colaboración y que también tiene una repercusión en investigaciones sobre la regeneración celular, ¿no? Efectivamente, ese es uno de los éxitos más recientes, donde se colaboró en un equipo internacional para obtener el genoma del ajolote, uno de los genomas más complejos, por cierto, que puede haber, pero tiene un aspecto muy interesante porque, como ya lo mencionas, es un modelo para estudiar procesos de regeneración que, si logramos entenderlos mejor, podrían tener impacto en la biología, en la medicina regenerativa, en el trasplante de órganos, en la síntesis incluso in vitro de órganos. Esos son aspectos médicos que en el futuro seguramente veremos, y quizás no muy lejano, y que impactarán definitivamente de manera muy positiva en aspectos de salud a nivel mundial. Y bueno, y de la salud vamos a nuestros orígenes, doctor, porque ustedes también, a través de la investigación que está haciendo el doctor Andrés Moreno, también están haciendo genética de poblaciones y casi ya dieron el lugar exacto del origen de la humanidad. Sí, bueno, ese es un tema muy interesante, es un área en donde no habíamos nosotros incidido a partir de la creación del laboratorio, pero afortunadamente se incorporó con nosotros el doctor Andrés Moreno, lo cual nos permitió incidir en esta área de la genética humana, y efectivamente a través de estudios de diferentes poblaciones se ha establecido ya con bastante claridad cuál es el origen del hombre, sobre todo en América, y actualmente se está trabajando en el banco de datos más grande que hay a nivel nacional de tipo genético, ¿no? Entonces, a lo que llamamos el proyecto del Biobanco Mexicano, lo cual nos va a permitir establecer relaciones entre caracteres fisiológicos, enfermedades, etcétera, con poblaciones ya mexicanas, lo cual no siempre se pueden usar las poblaciones que han estudiado en otros países desarrollados para vincular alguna mutación, algún defecto genético con una enfermedad. Y es por mencionar algunos, porque también tenemos algo que están haciendo con el estudio de la migración de las mariposas monarca. También no podemos dejar de mencionar la colaboración que permitió el desciframiento del genoma del oso polar. Pero para hacer todas estas investigaciones, doctor, necesitan una infraestructura de punta. ¿Con qué cuentan ustedes? ¿Y cuáles son las inversiones que se necesitan para seguir adelante? Sí, bueno, es una pregunta interesante. Yo creo que actualmente somos uno de los laboratorios mejor equipados en América Latina. Tenemos un laboratorio importante de servicios, donde tenemos equipamientos sobre todo
de secuenciación de ADN, o sea, de establecimiento de genomas de diferentes organismos, donde tenemos prácticamente todas las tecnologías actuales. Desafortunadamente este campo se desarrolla con una velocidad increíble y surgen nuevas tecnologías, lo cual nos lleva a tener que actualizar estas tecnologías y bueno, pues los costos de un equipo de estos que probablemente adquiramos en el futuro cercano son de alrededor de 10 millones de pesos. Y eso tenemos que mantenerlo caminando, lo cual implica que hay que hacer pagos de mantenimiento que pueden estar entre los 500,000 pesos y el 1,000,000 de pesos por año. Entonces, sí necesitamos hacer un plan de negocios inteligente, pero también probablemente un apoyo más fuerte de parte de las organizaciones que apoyan a la ciencia en nuestro país. Y bueno, pues además del personal calificado que tenemos, que no se nos vayan a escapar porque las empresas nos están cazando, porque están quizás dentro de los mejores preparados en América Latina. Oiga, doctor, para los escépticos de la genómica y de este tipo de investigaciones, ¿qué les diría? Es el futuro. Estoy convencido que es el futuro y yo creo que lo van a empezar a ver, el ciudadano común lo va a empezar a ver. Precisamente hace un par de días se publicaron 2 cosas muy interesantes en el área agrícola, donde se pudo hacer a partir de un jitomate silvestre, por ejemplo, a través de utilizar esta nueva tecnología que le llamamos CRISPR, que es la de edición del genoma, se logró hacer en un solo paso prácticamente, pasar de un fruto silvestre a un fruto domesticado. O sea, el tamaño, el color, la turgencia, todo con el cambio simplemente de 6 genes. Pues esta es una muestra del potencial y apoyando estas tecnologías, yo diría además esto no lo podríamos considerar un transgénico, porque es una simple edición del genoma que la podemos encontrar en la naturaleza y de hecho este ejemplo precisamente fortalece ese concepto porque lo único que se hizo fue acelerar un proceso de domesticación que ocurrió naturalmente en un tiempo muchísimo más corto. Hablamos de reducir miles de años a un par de años. Quizá la idea es no descalificar a priori, sino hay que conocer y después nos hacemos una opinión. Exactamente, yo creo que eso es lo que habría que pedirle a la ciudadanía en general. Oiga, doctor, para los estudiantes interesados en ingresar a esta institución, ¿cómo se le hace? Bueno, tenemos 2 temáticas de posgrado, como lo mencioné hace un rato, biotecnología de plantas y biología integrativa. En ambos casos tenemos tanto maestría como doctorado y normalmente nuestras convocatorias salían una por ahí de abril y la otra por ahí de agosto, porque estaban desfasados los posgrados. A partir del próximo año van a estar en la misma fase los posgrados. Eso quiere decir que a partir de abril vamos a abrir una convocatoria pública que difundimos a través de redes sociales, de nuestra página web, y ahí están todas las instrucciones para acceder a estos posgrados. Cosas muy simples que pedimos es un cierto promedio en la carrera, un gran interés por la ciencia, claro, desde luego, y hay un proceso de evaluación como lo hace cualquier universidad de prestigio en el mundo, donde se selecciona a los mejores candidatos. No hay pretexto, ahí está la oportunidad, la posibilidad. Y finalmente, doctor, en 30 segundos, quizá es poco tiempo, pero ¿cuáles son los retos o esas metas a mediano y largo plazo, 3 o 4? Mira, una de las cosas que tenemos que hacer es crecer. Ya tenemos el espacio completamente lleno en Langevio. Dentro de esto hemos pensado en algunas direcciones del crecimiento y uno de los quizás más importantes es el manejo de grandes cantidades de datos, es decir, lo que se conoce en el mundo como Big Data. ¿Sí? Y esto es muy importante. Actualmente en la biología estamos manejando cantidades de datos que nunca habíamos pensado que podríamos tener, y si no somos capaces de manejarlos, pues no los vamos a poder aprovechar. Y por otro lado, como mencioné hace un rato, pues también llevar cosas más a la sociedad, y vamos a tratar de incidir más en productos, sobre todo en el área del campo, que puedan ser llevados
ya a un producto final. Pues doctor, siempre es un placer, es una experiencia poder platicar con usted. Lo vamos a seguir invitando ya para hablar particularmente de otras líneas de investigación, en especial el frijol. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, para todos nuestros amigos que nos siguen, les recuerdo que tenemos varias vías de comunicación. En Facebook estamos en Conexión Sinvestap, en Twitter tenemos @Conexión Sinves, tenemos un portal web que es conexión.sinvestap.mx y como siempre un correo electrónico que es conexión@sinvestap.mx. Como siempre se despide su amigo Efrén Díaz Millán, su divulgador de confianza. Recuerden que si hay dudas, la ciencia siempre tiene la respuesta, y los dejo con este tema musical que a todos nos ha impactado. Hasta la próxima. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados presentó Investigación en Primera Persona, un lugar para conversar con los hombres y mujeres de ciencia. Hasta la próxima.